servidores de Dios y por ahí llevamos una noticia, un estilo de vida, una propuesta que el mundo resiste, hoy en día más que nunca. Entonces un siervo de Dios que va al campo a arar tierra dura, seguro que se encuentra con resistencia. Lo que hablábamos acerca de lo que la enseñanza de Jesús es que a pesar de la resistencia y el maltrato, el siervo está en un pacto ligado a un yugo del que no se puede desprender ni jubilar. ¿Se acuerdan a qué edad se jubila un siervo de Dios? ¿Ves? ¿Nunca? Bien, bien, lo estoy probando. Los docentes nos jubilamos a los 60. Ya me queda poquito. Hay gente, bueno, otros oficios tienen hasta los 65, los varones. Las mujeres no sé por qué tienen ese privilegio, se jubilan antes. Pero bueno, gracias a Dios. Un siervo de Dios no se jubila hasta la muerte. Y en eso de arar el campo, tiene muchos sinsabores y por ahí deseos de jubilarse. El Señor nos dijo, es un yugo que va a estar acompañándonos por el pacto que hicimos. Como hijos de Dios, seremos sus siervos hasta el fin de nuestros días. Después vimos que también el siervo la podía ver difícil en el servicio dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan? Charlamos. Puede haber dentro de la iglesia roces, malos momentos, tragos amargos. ¿Le ha pasado a alguno? No me digan. ¿Alguno se ofendió conmigo? Seguro. ¿Se ha sentido traicionado en la iglesia? Por ahí le sacan el cuero. ¿Es menospreciado usted en la iglesia? Y es posible. También la palabra de Dios lo advirtió. Y el ejemplo de siervo que tomamos era el del apóstol Pablo, que dice, entre ustedes yo voy a estar sirviendo aunque no me amen. Y mientras más yo me gaste lo mío y más les entregue, mientras yo más los ame. Si ustedes me aman cada vez menos, no importa, los seguiré amando y cada vez más. Esa era la idea de Jesús cuando nos dijo, el siervo que ara en el campo y apacienta ganado, no tiene tanto privilegio ni derecho como para ir a hacer reclamos. No hay un ministerio de trabajo que reciba quejas a los siervos de Dios. ¿Sabían? ¿Con quién nos quejamos cuando nos va mal como siervos de Dios? Bueno, lo que el Señor espera es que nosotros con alegría y en lugar de quejarnos pongamos alabanza en nuestros labios, continuemos entendiendo que así es la tarea. Nos ha puesto el Señor como ovejas en medio de lobos. Al final el texto dice, y cuando hayas terminado de hacer todo el servicio con todas las desventajas que hay, tenés que decir vos mismo, todavía estoy debiendo. Les decía, no es natural porque uno dice, qué bien que la hice. Uno se siente satisfecho. Y a lo mejor mira para los costados y dice, lo hice mejor que varios. Es más, hay veces que no me ayudan. Pero en ese texto lo que dice el Señor es, debemos sentirnos como siervos inútiles sin considerar si hay respaldo, si hay quien te acompaña y si hay reconocimiento. Entonces uno dice, bueno, ¿quién puede ser siervo de Dios? Preferiría ser siervo de algún ricachón opresor, de alguna dama media bruja que tenga malos tratos, de alguien que por ahí se siente el dueño del mundo y maltrata a sus empleados. Capaz que me da más respiro que Dios, porque Dios está pidiendo mucho. Y Dios está pidiendo mucho porque dio mucho. Y es justo que de acuerdo a la inversión que Él hizo, espere eso de nosotros. Solo que está bien que nosotros digamos, la verdad que mi naturaleza no da para la humillación. Y estamos diciendo algo cierto. Nosotros somos herederos de una raza que se inició, decíamos el domingo pasado, con Adán. Y por Adán entró en nosotros una naturaleza
que no acepta servir a Dios en esos términos? ¿Quién acepta la humillación y se siente feliz? ¿Quién no le quita el pellejo al maltrato? Eso es natural. Entonces, ¿por qué Dios reclama semejante nivel de compromiso sabiendo que estamos en esta condición? Somos herederos de Adán. El hijo de Adán no puede ser siervo de Dios. No le da el cuero. ¿Me van siguiendo, no es cierto? ¿Cuántos hijos de Adán y de Eva tengo aquí? Una parte. Si somos hijos de Dios, tenemos que entender que también tenemos herencia de Adán, y lo advierte la palabra de Dios. A ese heredero de Adán le cuesta mucho, al punto que se le hace imposible. Es insostenible. Es un cuesta arriba grandísimo para Adán. Humillarse, poner por ahí el pellejo para que le pasen por encima como si fuera una alfombra. Y el Señor todavía dice: decite siervo inútil cuando hayas terminado, considera que todavía te falta. El hijo de Adán no tiene naturaleza idónea. El hijo de Adán no puede ser siervo de Dios, porque él es Dios, con minúscula. El hijo de Adán fue tentado a ser Dios y él dijo: acepto. ¿Qué le dijo la serpiente? ¿Vos puedes ser como Dios? Y él dijo: me está gustando. Entonces tomó esa propuesta y en sí mismo entró esta naturaleza. A vos como Dios no te tienen que andar pisando, no tenés por qué andar de sirviente, vos tenés que ser servido. En nosotros está esto de que me sirvan. ¿Por qué tengo que andar sirviendo tanto yo a los demás? Pero un hijo de Dios sí puede ser siervo. Vienen conmigo. Hijo de Adán no puede ser siervo porque es Dios. Un hijo de Dios puede ser siervo. Hay dos naturalezas en nosotros, aquellos que hemos aceptado el Evangelio de Jesús, nos convertimos en hijos de Dios y tenemos un principio de poder que nos distingue. Solo que en el plan de Dios estaba el que ese hijo de Dios se desarrolle. De otra manera, el hijo de Adán lo pasa por encima. Estas dos naturalezas están en nosotros y Pablo dice que se oponen entre sí. El hijo de Dios que nos va a acompañar hasta que nos encontremos con el Padre y va a vivir por la eternidad. Dentro de este cuerpo está un hijo de Dios y también un hijo de Adán, que ese sí se va a quedar juntamente con este cuerpo. Hasta aquí nomás va a llegar. Los dos están y se oponen. Uno quiere hacer la voluntad de Dios, pero el otro es débil y no puede. Si usted dice: yo quisiera ser un siervo de Dios, así como dice aquí, pero me está costando mucho porque la gente me humilla y yo me apachango. Me encuentro con menosprecio y ya no quiero. Llevo el Evangelio y paso vergüenza porque me gritan o me dicen cosas. Entonces, quiere decir que ese hijo de Adán tiene muchas acciones en tu alma. Y el hijo de Dios está como un poquito arrinconado ahí. En otros términos dice: el espíritu contra la carne. Porque el hijo de Dios es espíritu y el hijo de Adán es carne. La carne es la débil, la carne es la que no puede. Y si nosotros decimos no puedo, es porque la carne es la que prevalece en nuestras decisiones. No, ya no sirvo más. ¿Qué le pasó a mis hermanos? Me han ofendido demasiado. Bueno, ahí tenemos noticia. Se está evidenciando quién tiene más acciones en su alma. Si es la carne, hasta ahí no me llega. Si es el espíritu, continúa. ¿Sí? Yo quiero dejarles una herramienta, porque cuando uno dice no puedo, está diciendo algo correcto, pero tienen que entender cuáles son los recursos de Dios para poder. Y entonces va a decir: la verdad, se me ha hecho la luz, sé que sí puedo, y si no consigo ser un siervo de Dios es por solo negligencia.
El hijo de Adán crece por sí solo. Toma el control sin que uno le dé oportunidad, de forma natural. Pero el Hijo de Dios necesita de toda nuestra atención para desarrollarse. Tenemos que alimentarlo. En el libro de Romanos, les voy a leer un texto, capítulo 12. ¿Qué necesita un siervo de Dios? Mansedumbre. Está en su naturaleza. Cuando usted nació, cuando usted fue niño, cuando fue adolescente, cuando ha crecido, en su vida natural hay mansedumbre. Cuando ustedes le dicen así, dale, apurate, ¿qué te está esperando todo el día? Dale. Y si el jefe es medio secamente, o la esposa o la suegra que le manda así, le cuesta. Cuando salta algo dentro de nosotros, tenemos que entender que es natural, porque el hijo de Adán no es manso. Un siervo de Dios necesita mansedumbre, y no tenemos mansedumbre. ¿En dónde está la mansedumbre? Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. ¿Dónde está la humildad que un siervo necesita? En Jesús, no está en Adán. Naturalmente voy a ser orgulloso, voy a ser rebelde. Eso es natural. Así que lo que vamos a leer ahora es la forma práctica de conseguir una naturaleza que me ayude a ser un siervo de Dios. Cada árbol da fruto según su naturaleza. Si mi naturaleza es la gritería, y sale, o sea, si el fruto que yo doy es el fruto natural de una persona que heredó de Adán vergüenza, temor, violencia, odio, amargura, yo me voy a manifestar en los momentos donde crisis con algo de esto. Si mi naturaleza es la de Cristo, voy a poder perdonar y amar a pesar de todo. La palabra por ahí que mejor lo puede describir es la que refiere Jesús cuando dice: todo árbol da fruto según su naturaleza. El árbol bueno da fruto bueno, y el árbol malo da fruto malo. Siempre Adán dará mal fruto. No puede servir a Dios si no tiene mansedumbre, si no tiene humildad. Si lo que sale de él es esa amargura, esa maldad, esa ira, esa envidia que es normal y que es terrenal, que tiene que ver con nuestra naturaleza humana, bien, entonces el árbol es malo por naturaleza. No le puedo pedir que le sirva a Dios. Supóngase que viene una persona muy talentosa y aquí dice: mire, yo soy cantante de ópera. Yo me he dado cuenta que tienen algunos errores, que al Lautaro le falta más potencia, que al Mario le faltan. Yo puedo cantar mejor que ellos. Bueno, ¿usted le entregó su vida al Señor? No, pero yo puedo hacerlo mejor que ellos. Bueno, tiene que venir al ensayo, lo vamos a probar. ¿A qué hora es el ensayo? Y vamos a probarlo, ¿ah? ¿Qué le parece? Véngase a las 5 de la tarde. Cayó a las 5:10 y le dijimos: no, hoy no va a ensayar usted. Vuelva la próxima semana. ¿No le he dicho yo que soy cantante de ópera y que se pierden un diamante, un tesoro, si no me aprovechan? Mire que voy a cantar gratis. ¿Puede servir a Dios en la alabanza una persona que viene en esa altivez? ¿Para qué queremos un director de alabanza que sepa cantar bien? Si lo que esperamos es fruto de una naturaleza espiritual para conseguir el respaldo de Dios como siervos. Transmitirá un tartamudo, uno que no entona, uno que no le pega la nota o al ritmo, mucho más cuando en su corazón la naturaleza de Dios prevalece y puede adorar a Dios en humildad y en mansedumbre, como un siervo al que le dicen: hoy no te toca, no vas a cantar, y dice: como usted mande, porque ha entendido eso,
de la mansedumbre, de la humildad, y en su naturaleza está esa respuesta. Es un buen árbol que da buen fruto y hay que aprovecharlo porque trae vida. ¿Y cómo hago yo para convertir entonces mi naturaleza, que más se parece a Adán que a Cristo? ¿Cómo hago? Yo quiero ser un buen siervo de Dios y parecerme a Jesús. Bueno, hay un texto que les voy a compartir, está en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero que meditemos un poquito este texto porque hay una clave importante acá. Usted necesita transformación. Dígale al que está al lado suyo: tenés que transformarte. Como venís no vas a servir a Dios, pero ni ahí. No vas a poder servir a Dios. ¿Cómo es tu apellido? Frías. Como Frías, hijo de don Frías, no podés servir a Dios. Reino menos, porque mira el apellido que te has buscado. Sos rey, tenés un reino y todo. Vas a poder servir a Dios. Mira, allá anda don Gordillo. Todos nosotros tenemos un linaje, una rama natural, y como herederos, yo de don Ortiz y de mi abuelo Ortiz, no estoy en condiciones de servir a Dios. Tengo que ser transformado. ¿Y cómo? Si tengo el ADN, la cultura, la enseñanza, está metido en mí esa naturaleza. Me parezco a mi abuelo. Y mire que mi abuelo era un hombre indio. Tenía hijos por todos lados. Y había que abrirle paso al viejo. Venía con un sombrerito así. Mi abuela tenía que recibirlo después que andaba haciendo otras visitas donde tenía sus otros hijos, sus otros nietos. Y bueno, ¿usted no cree que hay de don Pedro Ortiz en mí? Y ay, pero no tengo otro. ¿Está mi señor? No tengo hijos por otros lados, ¿sabe? Esté tranquila. Tengo mi viejo, que mi viejo era un hombre cascarrabia y que había que correr alrededor de él porque cuando venía cruzado. Y yo sé que traigo eso en mí, está en mi vida. Y usted tiene de sus abuelos y tiene de sus padres, aunque lo quiera desconocer. Un hijo que se crió en un hogar violento, con muchas crisis, que tenía un padre que por ahí tomaba y que golpeaba a su madre, dice: yo jamás voy a ser como mi padre. Y cuando quiere acordar, no puede controlar esa naturaleza. Se pone de novio, se casa, y por más que lucha, en algún momento le salta el indio y hace lo mismo que su padre. Se emborracha y golpea a su mujer. Y después se lamenta y dice: ¿por qué no puedo ser diferente de mi padre? Porque el hijo de Adán tiene una fuerza, una naturaleza interior que le juega en contra. Si quiere hacer el bien, no puede. Un árbol malo no puede dar buen fruto. Necesita ser transformado. Y qué lindo que este pasaje dice que podemos ser transformados. Pero ¿sabe qué es lo que tiene el pasaje? Un desafío. Nos invita a nosotros a ser transformados. ¿Qué no es obra de Dios? Mire, si fuera obra de Dios ya seríamos todos ángeles. Si Dios dijera: bueno, venga, pase que le meto la naturaleza divina a cada uno y le mete una inyección y dice: bueno, y ahora le voy a hacer una extracción, ¿sabe? Le voy a sacar al Adán, saca sangre de Adán, mete sangre de Cristo y nosotros somos transformados por la obra maravillosa de Dios. La parte de Dios ya fue hecha. Él puso en nosotros su naturaleza. Y ahora dice, con este desafío: ustedes sean transformados. ¿De qué manera? Por la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra vida
está concentrada en un área que acá el apóstol le llama entendimiento, donde ahí están las razones, los argumentos y algunas emociones de las cuales surgen los frutos, surgen nuestras virtudes, nuestras actitudes. Si son actitudes malas, nuestro entendimiento es el mal árbol. Y si nuestras actitudes, nuestros gestos, nuestras palabras son buenos frutos, es porque nuestro entendimiento está siendo renovado por el poder de Dios, pero principalmente por la diligencia que yo le pongo. Porque el pasaje dice: sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo hago yo para cambiar mi entendimiento y sacar al viejo hombre que heredé de mis abuelos y de mis padres? ¿Cómo hago? Hay una fuente, y yo quiero que la estudiemos, porque el pasaje comienza diciendo: así que. Le cuento, cuando usted lea en la Biblia un término así, tiene que irse para atrás. ¿Puede ser? Le doy un ejemplo. Así que no quiero que nadie vaya para allá. Y usted va a decir: ¿por qué? Bueno, primero tengo que decirles qué hay allá atrás y después puedo decirle el término. Así que no vayan para allá. Les advertí primero. Hay un peligro, hay un cortocircuito, hay gente trabajando, en fin. Así que no vayan para allá. Cuando nosotros encontramos en la Biblia así que o por lo tanto, tenemos que ir hacia atrás y entender de qué se está hablando. Así que, hermanos, sean transformados. Así que, hermanos, entréguense en sacrificio para ser transformados. Así que me va a invitar a buscar capítulo 11. En el capítulo 11 le voy a leer el versículo 17, que dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, reconozca esto, usted fue olivo silvestre. Ya le voy a explicar de qué estamos hablando. Usted fue olivo silvestre. Algunas de las ramas fueron desgajadas y usted, como olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas. Ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Oíme bien, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, debes saber esto: no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Mire, este es el ejemplo del que viene hablando el apóstol Pablo cuando habla acerca de la transformación y la renovación de nuestro entendimiento. Está hablando de un cambio de naturaleza. Porque un olivo silvestre está siendo transformado en un olivo bueno. Dice el buen olivo. Una planta que trae vida, que tiene virtud. Está hablando de Dios, que tiene un poder y una fuente de riqueza que puede hacer a todas las ramas de su misma naturaleza. Lo que hay en la raíz, lo que hay en el tronco, lo que hay en la savia, lo tienen todas las ramas. Yo era una rama de olivo, pero olivo silvestre, no de este buen árbol. Mi naturaleza era dar mal fruto. De un olivo silvestre no se saca nada. De mí no se podía sacar nada. Pero Dios dijo: a este lo escojo para injertarlo en el buen olivo. Y si Dios me escogió, quién sabe por qué, piénselo, estoy hablando de usted. No hay que jactarse. Hay que reconocer: puedo adquirir una nueva naturaleza desde el momento que Dios tomó esa decisión, y fue tan grande su misericordia. Así que por la misericordia de Dios, dice el inicio del capítulo 12, mire cuánta bondad. Dios te sacó de allá y te puso aquí para que tengas su naturaleza, su savia corriendo dentro de tus capilares, no sé cómo se llaman, las venitas dentro de una rama. Yo tengo ahora naturaleza de Dios y puedo dar buen fruto, puedo ser manso, puedo ser humilde, puedo ser como Jesús, puedo servir a Dios. Pero está advirtiendo, fíjate que hubieron ramas que tuvieron que ser desgajadas.
Algunas ramas no estaban dando fruto y fueron desgajadas, dice. En su lugar viniste vos. ¿Por qué será que Dios desgaja ramas del olivo? Por falta de fe, por incredulidad. Dice, por su incredulidad fueron desgajadas. No te pongas orgulloso, no te pongas soberbio, sino más bien permanece en esa bondad. A ver cómo lo dice un poquito más adelante, versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Qué tiene Dios? Bondad. ¿Y qué más? Severidad. No se lo eche a los bolsillos a Dios, porque enseguida vamos a estar medio secos, enseguida no vamos a poder servirle, no vamos a tener su respaldo, no vamos a dar fruto. Nosotros tenemos que ver la bondad de Dios, de qué forma nos injertó y qué espera para que esa naturaleza suya nos dé crecimiento. Esa naturaleza suya barra con el Adán que había antes de olivo silvestre, nos transforme definitivamente. ¿Qué tengo que hacer? Con humillación y con temor, miremos la bondad de Dios, a ver cómo es su plan para permanecer en Él. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, y está hablando de los incrédulos. Pero la bondad para contigo. ¿Cómo ha sido Dios con vos? Ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dígalo a ver quién lo dice más alto. Dios ha sido bueno. Gracias. Usted lo cree. Mira la bondad contigo. ¿Sí? 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 ¿Qué dice después? Si permaneces. ¿Hasta dónde llega la bondad de Dios? Hasta que yo interrumpo el proceso. Yo me puedo quedar en Adán, puedo ser un olivo silvestre y no poder dar fruto a Dios si yo interrumpo el proceso de renovación de la rama silvestre que soy. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Permanecer en esa bondad. De otra forma, también puede ser tú cortado. Hermanos, hay una fuente de transformación. Yo tengo que aprender a usarla, reconociendo que soy un olivo silvestre. Canto bien, pero no alcanza. Estoy evangelizando, pero no es suficiente. Estoy sirviendo más que otros. ¿Y qué? Algún día podrás devolverle a Dios los favores obtenidos. Podrás pagarle a Dios la eternidad que Él te consiguió. Mira entonces la bondad de Dios, quitando a todo pensamiento de Adán, de tu entendimiento. Permanece ligado a esa fuente y a esa bondad. ¿Cómo, pastor? Les digo que la renovación de nuestro entendimiento se hace mediante 3 fuentes que deben correr simultáneamente dentro nuestro. Es la garantía de la naturaleza de Dios, conquistando nuestro entendimiento. Usted quiere que su entendimiento sea conquistado por la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios está en usted, pero para que ella reine, estas 3 fuentes tienen que estar de forma constante, fluyendo en su interior. Así es como yo permanezco en Cristo, yo permanezco en su bondad, yo permanezco de su naturaleza siendo transformado. Mediante la palabra es una fuente de transformación es la palabra de Dios. ¿Cómo voy a transformar mi entendimiento? Con la cabeza de mi abuelo, que me decía: salud, cazador de leones. Si se cruza con alguien malo, sea más malo usted que él. Así me enseñaba mi abuelo. Yo tenía que ser macho. Y siempre me hacían sonar. Decía, venía el recreo en la escuela, iba mi hermano y decía: allá hay un montón de niños y hay un par en el suelo. Seguro que el que está abajo es mi hermano. Y mi hermano más grande iba y entraba a sacar a algunos ahí. Estaba yo el más abajo. Porque yo tenía la naturaleza de mi abuelo. Lo que no tenía era como
no tenía fuerza, era un flojo, me hacían sonar siempre y siempre el Señor me salvaba. ¿Cómo puedo yo con esa herencia de mi abuelo, el cazador de leones, que me decía que él cazaba leones, ¿no? Y me metía eso a mí ahí para que yo sea valiente? ¿Cómo puedo yo con esa naturaleza servir a Dios? Que me dice, yo te mando como oveja en medio de lobos. Necesito ser transformado por la palabra de Dios. Tengo que sacar el entendimiento de don Pedro Ortiz, que quedó grabado acá. Y me costaba, ya conocía al Señor y seguía las piñas yo en la escuela y seguía picoteando a los profesores y seguía haciéndome el caballo chúcaro, porque estaba la naturaleza de Adán, que inmediatamente tengo mi abuelo ahí, pero es Adán, que puso en mi entendimiento pensamientos que necesitan ser renovados por la palabra de Dios, que dice: si alguno hiere tu mejilla, vuélvele también la otra, porque vos escuchaste ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo, no resistas al que es malo. ¿Tengo que barrer lo que me dijo mi abuelo o no? Si usted se encuentra con alguien malo, sea más malo usted que él. Y el Señor dice: no resistas al que es malo, ama a tus enemigos. Necesito ser renovado en mi entendimiento mediante la palabra de Dios. Es una fuente, la palabra de Dios, de renovación. Hará una limpieza en tu vida si permaneces. ¿Hasta cuándo tengo que leer la Biblia si yo ya la leí entera? Yo ya me sé todos los principios y las doctrinas bíblicas, estudié mucha teología. ¿Hasta cuándo tengo que renovar mi entendimiento? Jamás agotarás la palabra de Dios. Es un río de agua pura y limpia, y tu mente siempre va a tener algo de barro. Siempre habrá algo de Abraham. Permanece. Algo de Adán habrá siempre en tu alma. Permanece, permanece. Mediante la renovación de tu entendimiento vas a poder hacer la voluntad de Dios. Y después de hacerla vas a comprobar: era bueno. Qué bueno era humillarse, qué bueno era amar a los enemigos. Me siento bien, hay algo bueno dentro mío. Y entonces habrá fruto y podrá ser un siervo de Dios. Así que una de las fuentes es la palabra de Dios. Permanece en ella. Un olivo silvestre no va a dar fruto. Un hijo de Adán no servirá a Dios. Permanece en la palabra para ser transformado por ella. ¿Y qué más debo permanecer? ¿En qué más? Hay otra fuente. Ahí en el versículo 12 del capítulo 12 dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vas a tener esperanza contra esperanza, porque vas a sufrir y la esperanza va a prevalecer. Vas a tener tribulación y vas a poder gozarte. Hay un fruto extraordinario de una persona muy distinta que se está manifestando, porque en lugar de amargura está gozoso si permaneces en la oración. Si eres constante. ¿Quién es constante en la oración? ¿Usted es constante en la oración? Si usted es constante en la oración y en la palabra, usted será transformado. Y hay algo más. Hay una fuente de transformación al lado suyo, su hermano. Dios ha puesto su hermano que tiene virtud, que tiene vida de Dios, para darle a usted y ayudarle en la transformación del viejo hombre al hombre espiritual, del carnal al espiritual, del Adán al Hijo de Dios. Dios ha provisto de la iglesia, Dios ha provisto de tu hermano, de un maestro, alguien que disipula tu alma, que te corrige, que te instruye. No puedes prescindir de la iglesia si quieres renovación de tu entendimiento. Algunos lo quieren hacer por su cuenta. No vale, no sirve, no cuenta, porque ya está actuando un principio de orgullo. Puedo leer la Biblia y conocerla entera, que en mi orgullo y en mi altivez de que yo voy a aprender por mi cuenta, Dios no obra y su espíritu no respalda la transformación. Necesita humillarse, pedir consejo, acercarse a la iglesia, vaya a la célula. Hay tres fuentes: la palabra, la oración y la iglesia.
y no es idea mía. Ahí hay un versículo en el capítulo 12 también, que hay mucho, pero leamos en este capítulo. Versículo 4 dice: porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. ¿Qué somos? Somos uno. Muchos, pero somos uno. Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros, los unos de los otros. ¿Quién alimenta la muñeca? ¿Quién alimenta el antebrazo? ¿Quién alimenta el brazo? El hombro. Todos dependen de alguien. Las coyunturas trabajan unidas y una le da vida a la otra. Si vamos a la planta, bueno, hay ramificaciones de troncos más gruesos, de ramas más finas, y hasta la última hojita depende de alguien. Es un símbolo de Dios. Somos miembros los unos de los otros, y vendrá vida a través de un hermano a mi favor para yo ser transformado. Necesito ser como Jesús. Voy a tener que humillarme y que alguien me enseñe, porque mi entendimiento es el de don Pedro Ortiz. Allá está mi hermano que sabe de quién estoy hablando. Don Pedro María Eleazar Ortiz, mi abuelo. Me encantaba escuchar sus historias. ¿Sabe cómo mataba leones mi abuelo, no? ¿Y dónde están los leones en San Juan? ¿El Mauricio sabe? Hay una transformación extraordinaria en los primeros discípulos, y relata la Biblia que hombres sin letras, hombres vergonzosos y tímidos, se convirtieron en pilares de la iglesia y fueron transformados al punto que pudieron ser siervos de Dios y cumplir la misión. ¿Cómo hicieron esos flojos que eran pescadores, que eran gente artesana, que se dedicaba a remendar redes, que no tenía un oficio ni sabían leer? Cómo divulgaron el ministerio del Espíritu de Dios a todas las naciones, y el Evangelio de Cristo llegó a todos los rincones con gente incapaz. Sobre todo sus actitudes eran tímidos, se escondieron cuando llevaron al Señor a juicio, escaparon. Pero le doy un solo ejemplo. No se llamaba Pedro, el apóstol a quien más el Señor autorizó, o a quien el Señor puso como autoridad del resto. No se llamaba Pedro al principio, se llamaba Simón. Se llamaba Simón. ¿Y Simón era hijo de quién? De Adán. Simón era hijo de Adán, y su padre se llamaba Jonás, su padre carnal. Jonás significa paloma y Simón significa caña. Tenía una herencia tibia como de paloma. Tenía una herencia de orgullo y era medio violento por ahí. Le cortó la oreja a uno, ¿se acuerdan? Con una espada. Todo eso era herencia de Adán, y Jesús le cambió su nombre para cambiar también su naturaleza. Le dijo: no, Simón no, yo te voy a llamar Pedro. Significa piedra. Así que una caña no le sirve mucho al reino de Dios, porque va y viene, ¿ve? Usted también puede ser una caña como heredero de Adán y necesita ser transformado en una roca. Una vez leí sobre la petrificación de la materia orgánica. Una caña es materia orgánica que para ser transformada en una piedra necesita el proceso de mucho tiempo sometido a un trabajo subterráneo. Cuando los excavadores sacan por ahí y dicen: mire cómo se petrificó esto, y puede ser un tronco, una rama, y han encontrado hasta esqueletos de peces petrificados. Bueno, tuvieron esa materia orgánica sepultada, y el tiempo hizo un trabajo de petrificación. Algo así le pasó a Pedro. El tiempo, la obra del Espíritu, el desplazamiento de lo orgánico, de lo natural, de lo silvestre,
fue saliendo, fue siendo desplazado, y en su lugar ingresaron componentes minerales hasta que se hizo una piedra. Y el Señor dijo: sobre una piedra puedo edificar, sobre una piedra puedo construir mi iglesia. Hermanos, puedes ser un siervo de Dios si eres transformado por la renovación de tu entendimiento. Dejará de ser una caña débil, frágil, que se quiebra con el viento o que es sacudida por cualquier corriente, para convertirte en la roca que el Señor necesita por la renovación de tu entendimiento. Palabra, oración, iglesia. Y esa dependencia de la bondad de Dios sin desprenderme, permaneciendo en ella. Leo el último texto. En el libro de Corintios, el libro que sigue, Segunda de Corintios, capítulo 3. Hermanos, uno se transforma, puede ser transformado según lo que uno busca, según lo que uno admira. Esta mañana les decía a los chicos que yo tengo este pelo porque soy admirador de Bob Marley. ¿Me parezco a Bob Marley? ¿Sabe quién se parece a Bob Marley? Los fans de Bob Marley. Cuando usted ve un pibe con rastas así largas, le pregunta: ¿qué música escuchas? Yo escucho Bob Marley. Porque es transformado por aquello que admira. Él escucha lo que admira. Él mira para imitar. Si le gusta el heavy metal, ¿a quién le gusta el heavy metal? ¿Te gusta el heavy metal? ¿Y te gustan las camperas de cuero? La campera de cuero, por ahí unos tatuajes, porque el heavy metal es una corriente y hay gente que admira los ídolos, los cantantes del heavy metal. Cuando uno quiere acordarse, se parecen. Y el que anda con ¿cómo le puedo decir? Con la onda Tevez o con la onda, ¿cómo se llama el otro? Messi. Es tanto lo que mira que quiere hacer los mismos jueguitos, se pone la misma camiseta. ¿Cuántos chicos que dicen Messi la camiseta? ¿Y por qué no dice Palermo o algún otro? No, porque Messi más. ¿Ya no existe Palermo? Está medio jubilado. Pero aquel que admira a alguien y permanece en esa admiración, se va transformando a su imagen. ¿A quién admira usted? ¿Quién admira a Alberto Fernández? ¿Ustedes admiran a algún político? Cuando quiera acordar va a estar hablando igual que él. ¿En serio? Se le pega. Si usted es hincha de Perón, va a estar hablando como Perón y va a saludar como Perón y va a bendecir como Perón. En fin, nos transformamos a imagen de lo que admiramos. Si usted admira a Jesús y permanece en su palabra y va leyendo el mensaje de la cruz, usted va siendo transformado por la oración, por ese poder sobrenatural, corriendo como una savia rica en nutrientes espirituales y celestiales, hasta que usted se parece a Jesús. ¿Puede un cristiano morir como Jesús? Mire la palabra de Dios y vea. ¿A quién veía Esteban cuando era apedreado? ¿A quién veía Esteban cuando decía: Padre, perdónalos? Y los cascotes que lastimaban su rostro, sus costillas, porque murió apedreado mientras gritaba: Padre, perdónalos. Con agonía pedía perdón por sus verdugos. No saben lo que hacen, perdónalos, Padre. ¿A quién estaba viendo? Dice la palabra que estaba viendo a Jesús. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos, veo el trono de Dios y veo a Jesús a la diestra de Dios. ¿Podía ser siervo de Dios Esteban? ¿A quién veía? Le dije que íbamos a buscar 2 Corintios 3, 18 y aquí termino. Bueno,
Siervo de Dios no huye. Por tanto, nosotros todos. ¿Listo? ¿Está conmigo? No se quede enganchado con un... Después me van a pedir el video y no se lo voy a dar. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, a Bob Marley, no. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué hace el Espíritu del Señor? Me transforma. Dios me transforma. ¿Y yo qué hago? Mirarlo, admirarlo, buscarlo, permanecer en su palabra, en la oración y en la iglesia. Y mientras yo lo voy mirando, de una gloria menor pasaré a una gloria mayor y iré siendo transformado. ¿A qué imagen? A la misma imagen. Yo puedo portar la gloria de Dios como Esteban, como los mártires, como aquellos que se comportaron igual que Jesús en un servicio difícil, en áreas donde eran menospreciados, en lugares donde nadie ofrecía reconocimiento, amando a Dios y amando a la gente a pesar de los maltratos. Es posible, mis hermanos queridos, ser transformado cuando uno mira diariamente para una gloria mayor a Jesús. Déjese de mirar cualquier ídolo. Cancélelo. ¿Qué le va a traer Bob Marley? ¿Qué le va a traer su abuelo? ¿Qué le va a traer el político? ¿Qué le va a traer el deportista o el artista o el cantante o quien sea? Más de Adán. ¿Usted necesita más de Adán? Usted necesita más de Cristo. Permanezca en la bondad de Dios en su palabra. Y cuando usted lea que Jesús amaba, usted va a amar. Cuando vea que Jesús humillado amaba a los suyos hasta el fin, usted va a ser humillado y va a seguir amando hasta el fin, porque va a ser transformado a la misma imagen. Lea la palabra de Dios con este propósito: la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y qué vas a hacer cuando tengas el entendimiento renovado? La voluntad de Dios. Vas a dar fruto. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Este pibe tímido que se llamaba Simón, ¿qué pasa? ¿Sigue temblando o es el Pedro? Es el Pedro, no se asusten. ¿Era el Pedro también el anterior? Está tocando la batería acá. Pedro negó a Jesús, ¿sabía? ¿Quién lo llevó a negar a Jesús? A Pedro, Adán, dentro suyo. Le dijo: salvate. Pero después de las glorias de Dios, dice, perseveraba unánime con la iglesia en oración. Pedro perseveraba en la oración hasta que fue revestido por el Espíritu Santo en medio de la iglesia. Y en un momento lo tomaron y le dijeron: ¿querés que te matemos? Ustedes sabrán, yo no dejaré de anunciar el nombre de Jesús. Te vamos a matar, vas a ir preso, vas a ser torturado hasta la muerte. Ustedes sabrán qué hacen conmigo, pero yo no puedo dejar de decir lo que he visto y oído, porque necesito obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a Dios por esa transformación. Yo la quiero, ¿y usted? Señor amado, aquí venimos con nuestras debilidades. Entendemos que eres un Dios bueno y un Dios severo, porque eres Dios justo. Y no vamos a recibir tu naturaleza si no permanecemos en tu bondad, en tu amor. Ayúdanos a humillarnos delante de tu palabra y de la oración cada día, y a participar humildemente de la comunión de la iglesia, porque queremos ser transformados de gloria en gloria.
Bendecimos tu nombre, Señor, que nos has escogido. Ya no somos olivos silvestres. Gracias. Amén. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Jesús, que dice: mi naturaleza no me ayuda a dar buen fruto, y nunca le entregó su vida a Jesús? ¿Te quiere entregar su vida a Jesús? Alguien levante la mano.